Esto está relacionado para los que estuvieron el jueves. ¿Se acuerdan que leímos de Samuel, de cómo la lámpara se había apagado, cómo el pueblo de Dios había caído en falta? Pero esto es el capítulo 8. Israel pide un rey. Capítulo 8, versículo 1 en adelante. Primera de Samuel, capítulo 8. Son 22 versículos, no es muy largo. Primera de Samuel, capítulo 8. ¿Encontraron? Amén. Amén. Israel pide un rey. Acuérdense que Dios nunca quiso un rey. Pero acá vamos a ver la respuesta. Dice: aconteció que, habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. El nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Beerseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejando sobornar y pervirtiendo el derecho. En la palabra eran coimeros y corruptos, diríamos hoy, ¿no? Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, que es donde él habitaba, Ramá, un lugar. Y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en caminos, por lo tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel estas palabras, que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Esto es importante. Cuando hay que enfrentar una situación, no hay que dar respuestas inmediatas. Yo las veces que me he equivocado es porque dije sí sin pensarlo. Dios nos dio la mente para pensar y nos dio una herramienta que no tiene la gente que no es creyente, que es la fe, la oración. Entonces aprendí, y es bueno explicarlo cuando hay que tomar una decisión importante, bueno, dejarme pensarlo, y si la persona es creyente le puedo decir: lo voy a orar. Porque si es alguien que no entiende, va a decir, ¿no? Pero si es del mismo palo, como se dice, mi nuevo código, le digo: bueno, voy a orarlo y después te digo. Dijo Jehová a Samuel, después de que oró, en el versículo 7: oye la voz del pueblo y todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino que a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos. Esta es la respuesta de Dios a Samuel. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solamente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. O sea, Dios es honesto, le dice: bueno, esto les va a pasar por haberme desechado a mí. Versículo 10: y se refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues: ahí hará el rey que reinará sobre vosotros, tomará vuestros hijos y los pondrá en carros y su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Fíjense, miren qué maldad el rey, lo que iba a hacer: los iba a poner delante del carro, del caballo, para que corran, para que los apremie, para que sufran. Y nombrará, versículo 12, jefes de miles, de cincuentenas, y pondrá a sí mismos que arren sus campos, siguen sus mieses, y que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomarán también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras, amasadoras. Asimismo tomarán las mejores de vuestras tierras, de vuestras viñas y vuestros olivares, y los dará a su siervo. Diezmará vuestro grano
y vuestra viña, para dar a sus oficiales y a sus siervos. Acá, esta palabra diezmo no es el diezmo que nosotros entendemos que yo doy voluntariamente. El diezmar quiere decir que les va a limpiar todo lo que tienen, ¿no? Y se los va a llevar para otro lugar. Tomarán vuestros siervos y vuestras siervas y vuestros mejores jóvenes, vuestros asnos, y con ellos harán sus obras. Diezmarán, versículo 17, también vuestros rebaños, y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habéis elegido, mas Jehová no responderá aquel día. Pero el pueblo no quiso oír ¿a quién? Samuel. A Samuel. Fíjense, el mediador en este momento era Samuel, que era el sacerdote, era el pastor, era la persona representante entre Dios y la gente. La gente, el pueblo, estaba viviendo una situación de desesperación. Lo había dicho el jueves pasado, ellos quisieron tomar modelos de otras naciones, pero Dios no quería que haya reyes. Cuando uno lee el Antiguo Testamento, y esto lo van a ver en Josué, que Dios manda, Josué es un libro de conquistas, ¿no? La primera conquista fue Jericó, que fueron los muros de Jericó, como ustedes saben la historia, cómo los muros cayeron, cómo conquistaron Jericó. La segunda conquista fue Ai, que fracasan ellos porque se llevan el anatema, un grupo de la tribu, que eran líderes de una de las tribus, se roban el botín y lo esconden. Y entonces viene una muerte. Cuando ellos van a conquistar Ai, Josué elige a 3.000 soldados. Josué pensaba que era pan comido, ya que habían derribado a los muros de Jericó, y a Jericó habían tomado y sitiado esa ciudad, y Ai, que era un pueblo mucho más débil, aparentemente, terminan derrotados por el ejército de Ai. Entonces Josué clama a Dios, y Dios le dice: porque están en pecado perdido, yo quité mi mano de ellos. Por una persona, por una familia, todo el pueblo pierde, y más de 30 y pico de soldados mueren en batalla. Y yo analizando, porque digo, puede ser porque se llevaron el manto babilónico, porque se robaron cosas paganas que eran oro, también que es ambición, pero ¿cuál es el pecado? ¿Por qué Dios se enojó tanto por eso? Porque uno dice, ¿dónde está el secreto de todo eso? Y analizando, es que todo lo que hacían los reyes era a costa del sacrificio del pueblo. Es como que en la corona, en la capa, en los cencerros y en todo lo que ellos tenían, era que muchas vidas habían pasado y habían dejado hasta su propia vida física, habían muerto para deleitar a esos reyes paganos. Entonces yo no quiero nada de esos botines, porque detrás de esos botines hay sangre inocente que ha dejado su vida para alimentar a esos reyes. Es decir, yo no soy parte de ese sistema. Dios había puesto radical, dice: yo no quiero nada de ese pueblo. Es más, van a fundir ese oro, lo van a consagrar al templo, pero así como está no lo quiero, porque es un oro de sangre, es un oro que ha provocado muertes. Entonces como que Dios dice: yo no quiero que imiten a esos reyes que han fortalecido su poder en base al sacrificio de otras personas. Y Dios dice: si ustedes eligen ese modelo los va a llevar a ustedes a la decadencia. Ustedes hasta ahora no tenían reyes, yo soy el rey, dice Dios. Tienen jueces que los juzguen. El primero fue Moisés, después se organizó, ¿se acuerdan?, con Jetro, y tuvo otros consejeros que escuchaban al pueblo. Después vino Josué, después vienen los jueces como Sansón,
como Gedeón, jueces que juzgaban al pueblo, pero que no reinaban sobre el pueblo, porque el rey directo del pueblo era Dios. Y Dios dice, bueno, está bien, yo les voy a dar lo que quieran, pero se van a bancar las consecuencias. Y el pueblo que hizo, lo que hacemos nosotros, está todo bien, pero voy a hacer lo que yo quiero. Voy a hacer a mi manera las cosas. Y cuando hacemos a mi manera las cosas de Dios, tarde o temprano pagamos las consecuencias. Por eso, cuando Dios dice cosas que hay que hacerlas, aunque no la entienda. Una vez decía un hermano, mire, si Dios me dice que yo tengo que caminar con las patas para arriba y las manos para abajo, lo voy a hacer. Porque por algo será. Porque a Dios no lo tengo que cuestionar, tengo que obedecerlo. Y eso cuesta, porque la palabra obediencia parece que nos saca urticaria, ¿no? Porque queremos hacer nuestra voluntad, ¿por qué voy a hacer lo que yo quiero? ¿No? ¿Por qué voy a hacer lo que me dice el pastor, la pastora, o la Biblia? ¿Por qué tengo que hacer todo lo que dice acá? Porque somos así. Yo me acuerdo una vez que estaba en rebeldía, fue en una iglesia, porque solamente pasé periodo de rebeldía, y el pastor que estaba diciendo dice, vamos a ponerlo todo de pie. Yo me senté, hice piquete, y después cuando todos se sentaron yo me levanté y me di cuenta que lo que estaba haciendo yo en el fondo era una chiquilinada, ¿no? Porque no voy a hacer lo que me dice el pastor. El pastor no me conocía, porque fui a una iglesia que no me conocía, porque quería escuchar palabra de Dios. Y digo, alguien que no me conoce, una comunidad que no me conoce, entonces me elegí una por Olivo, por allá lejos, y era tan grande, yo calculo que había más de 600 personas, que yo era el único, parecía un cacique de ahí, todos sentados, estaba sentado y todos parados. Se paraba y yo me sentaba, yo a la contra. Cuando termina el culto, me llama, y me dice, ¿qué te pasa? Me dice. ¿Por? Le digo, nada, está bien. Yo estaba bien. Me dice, no, veo que hay mucha rebelión en tu corazón. ¿Cómo se dio cuenta? Le dije. No sé, me pareció por los actos. Y me dio cabida para hablar un ratito. Y le dije, la verdad que estoy enojado, pero no sé por qué estoy enojado. Y dice, eso es peor, pues si sabes. Bueno, me dio un par de pasajes bíblicos para que lea mi casa, y cuando los leí me estaba dando cuenta que yo realmente no quería hacer mi voluntad, ¿no? Es larga la historia. Pero a veces nos pasa, no con gestos externos, nos pasa con actitudes internas, ¿no? Dios nos va marcando el camino y de pronto nos advierte, pero está todo bien, pero yo voy a hacer mi voluntad. El Salmo dice, enséñame a hacer tu voluntad. Porque si yo no aprendo a hacer la voluntad de Dios, si yo no busco hacer la voluntad de Dios, siempre las consecuencias las voy a pagar yo. El pueblo estaba ante una disyuntiva. O quiero ser exitoso como son los demás, o quiero yo tratar de crecer como persona. Y crecer como persona implica muchas veces sacrificio, esfuerzo y dedicación. Porque el carácter se forma en medio de la prueba. Nunca el carácter viene por una deducción teórica de mi mente, viene por una doblegación de mi alma. Y eso a veces me implica muchas veces renunciar a cosas que no quiero renunciar. Es decir, yo puedo decir, no voy a aceptar, qué sé yo, algo que, no sé, voy a renunciar, por ejemplo, a no comer mucho. Bueno, eso es relativo. Pero hay cosas mucho más sutiles que están en la Biblia que Dios me manda a renunciar. A veces, por ejemplo, orar por una persona que no quiero orar. Porque me cansé, porque siempre le pido y no hay resultados. Porque busco enseguida que me dé la oportunidad y no la encuentro. Pero qué bueno es cuando empezamos a sentir que Dios nos responde, cuando decimos, bueno, Señor, yo hice todo lo que pude, pero lo pongo en tus manos. Cuando me desligo y empiezo a encontrar respuestas en Dios.
Entonces, siempre hay Samueles. Fíjense cuál es la lectura del pueblo. Este hombre ya está viejo, sus hijos no nos cierran. Empezaron a cuestionar lo que cuestionamos nosotros, que son las justificaciones. Hay gente que dice, bueno, ¿por qué me fui de la iglesia? Y porque no me gustaba el pastor, la pastora no me gustaba el hermano aquel que nunca me saludaba. Siempre busco en el otro echar la culpa que yo no me asumo. Nunca en mi vida me he encontrado con personas que me dijeron, dejé de congregarme porque yo me doy cuenta que soy un vago. Siempre es porque el otro tiene la culpa. Porque nuestra naturaleza es no hacernos cargo de nuestra responsabilidad. ¿Por qué dejaste de trabajar? No me gustaba el patrón. Me miraba a veces mal. ¿Nunca pensaste que Dios te puso ese patrón para que te mire mal, para que te trate mal y para que vos seas más santo? No, porque nadie quiere ser masoquista. Pero sin embargo Dios trabaja sobre ese carácter. Si leemos la vida de José, Dios no dijo, a mí no me gustó ese carcelero que me trató mal, no me gustó ese Potifar que al final me dio confianza, pero me puso una mujer que me sedujo y no me dejaba en paz. ¿En José había quejas? No, no había quejas. Y por eso Dios lo formó de tal forma que llegó a ser el segundo de Faraón. Esto, dentro de la lógica y el código humano, es locura. Pero Pablo dice que la cruz es locura. Porque nosotros no leemos la letra chica. Nosotros pensamos que vida abundante, está todo bien, es la felicidad con Coca-Cola. Este es el evangelio que no es verdadero. El evangelio a veces es cruz. Y a veces la cruz pesa. Y a veces no quiero llevar esta cruz. Pero Dios dice en su palabra, por boca de Pablo, con Cristo estoy crucificado. Y cuando yo me crucifico, muero. Una persona que está crucificada, que está muerta, no tiene dominio sobre su cuerpo porque está clavado. Pero nosotros cuando nos crucificamos con Jesús, cuando empezamos a morir al yo, empezamos a realmente a ser hombres y mujeres fuertes, con carácter. ¿Me van siguiendo? Entonces, hacer mi voluntad no es ser una actitud de heroico de una persona libre, es una persona a veces necia. Porque la persona que hace siempre su voluntad es la persona que nunca tiene código para manejarse en la vida. Si la vida natural te implica muchas veces renunciar a cosas. ¿Cuántas veces, María, te habrás madrugado y no querías madrugar? ¿Cuántas veces tenés que estudiar cuando no tenés ganas de estudiar? Cuando tenés ganas de ver una novelita, salir un ratito. ¿Cuántas veces? 15 años en el trabajo, sin ver a veces la luz del día, sin saber si llueve o no llueve afuera, porque hay que estar trabajando. La vida permanentemente es una renuncia. Pero nosotros, cuando estamos privados de la libertad por opción es una cosa, y cuando estamos privados por la libertad por desobediencia es otra. El que está preso porque hizo algo malo, bueno, no le queda otra. Pero a veces nos privamos de cosas para ganar otras libertades, que a la larga la cosechamos. Entonces, siempre la palabra nos da una opción. ¿Qué camino elegimos? Cuando Elías se enfrentó a los adoradores de Baal, está en Reyes, dice que Elías le dijo, bueno, elijan gente al pueblo, le dijo, al pueblo de Dios, o con Baal o con Dios. Moisés le dijo, o están con los rebeldes o están con nosotros. Y dice que la tierra se abrió y se tragó a Datán, a Abiram y a toda la gente del pueblo de Dios, por desobedientes y rebeldes. Porque la rebeldía, la rebelión, es lo peor que hace que nuestra comunión con Dios se rompa. No es el pecado a veces que a veces pensamos. Estamos desmenuzando la vida de estos personajes de Josué. Rahab, por ejemplo,
Rahab fue una prostituta, una mujer que en Jericó se dedicaba a vender su cuerpo. Y la Biblia la pone dentro de la línea de las heroínas de la fe. Pero después que ella cambió y dejó esa vida, empezó a tener tanta fe que animaba a los que no eran tan fuertes en la fe. Es increíble cómo Dios ve el corazón de aquella persona que superó su vida anterior y que trata de avanzar y crecer de tal forma que sorprende a aquellos que están tranquilos, que ya piensan que ya están de vuelta, que la tienen toda hecha. Y nunca la tenemos hecha, siempre hay que transitar en la vida. Entonces, la pregunta sería, ¿me hace bien hacer lo que yo quiero? Cuando me dan consejos para mi bien, cuando Dios nos dice no es por acá. Dios nos dice, por ejemplo, muchas veces, orá, congregate, lee mi palabra, sé obediente a lo que yo te digo. Está bueno, pero yo voy a pedir como yo quiero. Y Santiago dice, pedimos y pedimos mal, porque pedimos sujeto a nuestras pasiones. Estoy hablando con un pastor que decía que hay mucha deserción en las iglesias, no solamente en esta, ¿no? Porque hay mucha gente que busca solamente la respuesta para su vida espiritual o personal y después se enfría porque nos atrae el sistema, nos atrae la vida cómoda, nos atrae muchas cosas. No, que hoy queríamos estar, quizás, yo vivo acá, pero usted quizás quiere estar en casita, ¿no? Después de trabajar toda la semana. Porque no pasa eso. Y poco a poco nos vamos enfriando, nos vamos debilitando. Y llega un momento que queremos que reinen otros reyes, que no es Dios. Hay 4 reyes que quisiera nombrar esta noche, que no son los reyes de la fortuna, como decía ese refrán, para sacar la lotería, son reyes malos. Vamos a la palabra de Dios. Tengo un poquito más para darle, así que libro de los Proverbios, ...28. Amén. El versículo 2 dice, Proverbios 28, 2. ¿Lo encontraron? Amén. Dice, por la rebelión de la tierra, sus príncipes son muchos, mas por el hombre entendido y sabio permanece estable. 2 secretos de la palabra. El entendimiento y la sabiduría nos dan estabilidad. Cuando nosotros entendemos las cosas de Dios, nos da estabilidad. Cuando reina en nosotros la ansiedad y no entendemos por qué hacemos las cosas, nos manejamos por impulso. Por eso la madurez no es solamente un estado biológico de acumulación de años, sino que es el entendimiento y la sabiduría que nos hace a nosotros ser estables. La persona que es inestable, esto lo dice Santiago, que es inconstante, no tiene sabiduría y puede tener 80 años, pero sin embargo es un chiquitín por dentro. Y a veces vemos jóvenes de 20 y pico de años que tienen una madurez en sus decisiones. Esto es la naturaleza, tiene que ver con la psicología de cada uno, de la evolución. Pero en el hombre espiritual, es decir, el cristiano, cuando nosotros tenemos, forjamos un carácter en Dios, nos volvemos estables y sabios. Y nuestras decisiones no son apresuradas, sino que son muchas veces meditadas. Muchas veces el proverbio habla de esto. Vamos a ver en el versículo 6, otro rey que no tiene que reinar. Dice, mejor es el pobre que camina en su integridad
que el de perverso en sus caminos y rico. Es decir, acá habla de dos estados sociales, ¿no? La persona que por ahí no tiene mucho en su bolsillo, pero es muy rico en su integridad, es íntegro, ¿no? ¿Se acuerdan que la palabra decía en Samuel, leíamos recién, que los hijos de Samuel habían hecho cohecho es la corrupción, la coima, ¿no? Eran personas corruptas por la avaricia, ¿no? Pero la persona que por ahí no tiene, dice, bueno, esto no es mío, no me lo gané, no voy a tocar nada ajeno, pero lo poco que tengo lo bendigo porque me lo dio Dios. Y soy realmente una persona íntegra. Vamos a ver el versículo 10. Está en los consejos mal dados. Esos son reyes que no tienen que reinar en nosotros. Cuidado cuando damos consejos, y cuando recibimos consejos. El que hace errar a los rectos por el mal camino, él caerá en su propia fosa. Mas los perfectos heredarán el bien. Amén. Estaba viendo que la palabra original en hebreo, la palabra perfecto en realidad parecería inalcanzable. Tiene que ver con la plenitud. Una cosa es ser pleno y perfecto. Perfecto es acabado. No estamos acabados a la tierra. Estamos permanentemente en mejorar, ¿no? Pero pleno es la persona que ya tiene sus pasos son cabales, que no se equivoca. Por eso dice, el que hace errar a mal camino va a caer en la misma fosa. Porque aquellas personas que tienen malos consejos y que dan malos consejos terminan siendo presos de lo que han dicho. ¿Vieron el refrán que dice que las hace las paga? Entonces, ¿quién tanta riqueza la palabra? Si la tenemos que desmenuzar. Y por último, que esto es lo que a Dios le gusta, versículo 14, bienaventurado el hombre, y la mujer por supuesto, que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Seamos blandos para Dios. Hay un cuentito que yo escribí un día y me gusta mucho, no porque lo escribí yo, sino porque me gusta el ejemplo, de dos amigos que se encontraban en una plaza. Uno se llamaba Cerita y el otro Barrito. Cerita y Barrito. Y se encontraban, y uno era de naturaleza de barro y el otro de naturaleza de cera. Se encontraban siempre los días nublados, evitaban el sol porque su naturaleza era modificada con el calor. Entonces cuando un día se encontraron en una plaza, Cerita y Barrito, y cuando salió el sol, Barrito se empezó a endurecer y se hizo como un ladrillo, y Cerita se derritió, ¿no? El corazón que es rebelde es como el barro, se endurece. El calor es Dios. Cuando Dios lo habla, se endurece. ¿Vieron con el faraón? Dios le hablaba a través de Moisés y más duro todavía, más duro. Tuvo que mandar las plagas, tuvo que mandar la muerte de su primogénito para que afloje un poco, pero seguía siendo duro. Como el corazón de cera se derrite y se cambia porque es transformado por el calor. Cuando Dios ve un corazón de cera, Dios lo transforma, lo moldea. Eso es la pureza del espíritu. Es aquella persona que se deja enseñar, que es enseñable, que vos le das consejos y aprende, y vos ves el resultado. ¿Qué mejor maestro lo que pasamos por la docencia cuando un alumno es aplicado y te devuelve y te da una devolución de aprendizaje? Y decís, valió la pena, aunque sea por uno, mi clase valió la pena. Dios te dice esta noche, por uno que se convierte, por uno que cambia de actitud, vale la pena mi evangelio. Es lo que Dios le dijo a Abraham. Por un justo que haya en Sodoma, vale la pena que yo frene mi ira.
Y así fue. Hasta que Lot no salió de Sodoma, Dios no obró sobre ese lugar. Por eso hay mucha enseñanza en la Biblia. No es que Dios es cruel y que destruye ciudades y pueblos y mujeres y a veces vemos cómo pues Dios muestra en el crecimiento y en el proyecto y la trayectoria que a veces tienen que mandar cosas muy fuertes para quebrar nuestros corazones. A veces una enfermedad, a veces una prueba. Hoy me visitó un amigo de mucho tiempo y mientras que lo escuchaba, él no es cristiano, pero vio que cuando uno escucha a otro hace una introspección en su propia vida, ¿no? Y me venían a mí recuerdos, mientras que lo escuchaba de situaciones que a veces por no haber sido lo suficientemente blando como el corazón de cera, me endurecí. Y uno es ser humano. Si un hijo mete la pata, ¿qué hace el padre y la madre? Lo contiene igual, ¿no? Bueno, mi hija, te embarazaste, no, te apuraste, no era el momento, ni siquiera sé quién es mi yerno, desapareció. ¿Qué va a decir? No, ahora te voy a desechar. No, ahora está mi hija y mi nieto. Voy a reconstruir mi vida sobre ese error. Y la vida se sigue construyendo, pero los errores quedan marcados. Así es Dios. Dios le dijo, bueno, de ahora más voy a bendecir al rey, voy a bendecir a Saúl, voy a bendecir a David, voy a bendecir a Salomón. No es mi voluntad, pero no lo puedo dejar a mi pueblo fuera de mi contención, porque es mi pueblo. Él hace así con nosotros. Mirá, lo que haces, no estoy de acuerdo. Yo te voy a amar, pero vas a sufrir. Y ahí sí cabe, pare de sufrir. Pero no pare de sufrir en forma mágica, sino porque Dios dice, no sufras tanto, no te hagas tanto mal. Duro es dar cosas contra el hijo, porque el que se lastima es uno. Padre, que podamos entender esta enseñanza, esta palabra, a través del libro de Samuel, donde advertiste a un pueblo duro de corazón, un pueblo que hacía su voluntad, sus caprichos, que quería siempre hacer lo que quería sin consultarte ni siquiera. Que no seamos como ese pueblo, que seamos un pueblo, Señor, enseñable, dócil a tu palabra, a tus consejos, a tus enseñanzas, porque tú tienes para nosotros cosas muy grandes, pero a veces los pequeños obstáculos no los queremos vencer, queremos retobarnos, queremos empacarnos como la mula, queremos ser duros de corazón. Perdónanos, Señor, por las veces que tenemos un corazón de barro que se endurece ante el Espíritu Santo. Danos un corazón de cera, moldeable a ti, Señor, para que podamos entender tu voluntad. Es una palabra para ser felices, porque tú nos llevaste a la vida para ser felices. Señor, si somos infelices es por nuestros caprichos, por nuestra forma de pensar, por nuestros yerros, Señor. Perdónanos y que podamos avanzar hacia una plenitud que es un carácter en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén.